يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي مولاي يا نبي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل Muhammad و عجل فرجه. Estamos en la clase hablando sobre profetas del Islam en la Biblia. Hemos llegado a hacer un repaso sobre la historia de la iglesia, más que todos lo que pasó entre profeta Jesús, la paz sea con él, y los fariseos. Después hemos llegado a ese punto que un fariseo llamado Pablo llegó a pretender que es un apóstol y rechazando al apóstol más importante, que es San Pedro. San Pedro, según la iglesia y según la Biblia, ha sido nombrado como el sucesor después del profeta Jesús. Pero Pablo viene a decir que San Pedro es un hombre o un maestro falso. Pablo niega a San Pedro. En Gálatas, que es una carta de Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2, que es una de las cartas más importantes, que Gálatas era una tribu, un grupo, que Pablo escribió cartas a ellos. En la segunda carta de Pablo a las Gálatas, en capítulo 8, Pablo dice: pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, quiere decir, Jesús que eligió a San Pedro para ser el apóstol, para que anuncie la buena nueva ante los circuncisos, quiere decir los judíos, los creyentes judíos que aceptan el último profeta, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Eso es lo que Pablo pretende y no tiene argumentos para eso. Es que tú dices, ya tú tienes autoridad, yo también voy a tener autoridad. ¿De dónde tiene autoridad? Pedro tiene muchos testigos, incluso la Biblia y muchos libros de otros apóstoles indican que San Pedro ha sido elegido. Pero sobre Pablo no tenemos nada, solo lo que él pretende. Si una persona pretende una cosa, debe presentar testigos. No hay testigo para lo que Pablo pretende. Ni la iglesia tiene testigo. Ningún otro apóstol lo afirma y no lo confirma. Interesante lo que relata la historia, después vamos a llegar, de lo que Pablo pretende, de lo que ha recibido supuestamente de Jesús, solo lo relata él y un discípulo de él lo relata de él. Entonces, ¿ya? No tiene testigo. ¿Cómo usted dice? Esa casa es mía. Muy bien, es tuya, adelante. ¿Tiene algún testigo? No, es que yo lo pretendo. Entonces, ¿tienes algún documento que lo afirme? No hay. ¿Quién lo aceptaría? Aún más, viniendo a decir esto en contra de todas las pruebas claras, la Biblia, otros testigos, otros apóstoles, todos dicen que San Pedro es apóstol, sucesor, todo esto. Pero la iglesia, cuando llegamos a preguntar eso, no responde y manda a callar a los que le preguntan. Entonces Pablo en esa carta, en versículo 8, pretende ser el apóstol de los gentiles. ¿Sabe gentil a qué refiere? A los romanos, por ejemplo, a las personas que no tienen la circuncisión y no son de la raza judía. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida.
y quiere decir, Dios me dio una gracia. En otra carta de Pablo, es interesante que Pablo dice, yo cuando estaba en vientre de mi mamá, Dios me ha elegido a mí. Quiere decir, Dios me ha elegido antes del nacimiento. Entonces, ¿por qué te convertiste en un fariseo fanático? No es que Dios quiso que yo pase un proceso de caer en el fanatismo, de ser un criminal fanático y después me salve para mostrar su voluntad. Santiago, Cefas, ¿quién es? Pedro, San Pedro, Kifa en persa dice, y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Hay una pregunta. ¿Acaso el mensaje de Jesús, esa buena nueva, solo pertenece a los judíos o también a otra gente pertenece? Si vamos a responder que esa buena nueva también pertenece a otra gente que son gentiles, ¿acaso ellos para recibir esa bendición, esa gloria, esa gracia de Dios, necesitan cumplir la ley o no necesitan cumplir la ley? Esa es la pregunta. Lo que San Pedro dice, lo que el Islam dice, lo que San Bernabé va a decir, es que sí, el mensaje también es para no circuncisos, pero con la condición que ellos acepten la ley y que se circunciden, entonces pueden entrar en la ley y en la gracia y en la buena nueva. Quiere decir, hay que someterse delante de la voluntad de Dios y la ley de Dios. Pablo viene a decir, con lo que pretende, no, el mensaje de Jesús se divide en dos partes. La gracia que llega a los circuncisos, que eso no es gracia porque ellos, los circuncisos, confían más en la ley que en la fe, entonces no van a ser salvados. Y la gracia llegada a los gentiles, ellos para recibir esa gracia, porque no respetan la ley, entonces confían en la fe. Una cosa que yo diría ilógica, que no tiene su lógica. ¿Por qué ellos si abandonan la ley van a confiar más en fe? Es lo que Pablo dice. Entonces dice, yo con San Bernabé fuimos donde los gentiles para invitarlo hacia la fe. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Mas cuando vino Cefas, San Pedro, a Antioquía, me enfrenté con él, lo rechacé. Pablo está confesando, cuando una persona confiesa en contra de sí mismo, esto sí es aceptable. Pero cuando una persona confiesa o dice una cosa a su favor, se requiere testigos. Ojo. Ahora Pablo está confesando en contra de sí mismo. Eso lo aceptamos. Pablo rechazó. Si toda la bendición de Dios es pendiente a San Pedro, la persona que rechaza a San Pedro, rechaza la bendición y gloria de Dios, entonces va a ser condenado a la maldición. Entonces Pablo, aquí cae la maldición. Porque lo que San Pedro ata en la tierra, atará en el cielo. Lo que San Pedro aquí maldice, aquí enfrente, en el cielo será enfrentado. Aquí en el cielo será maldito. Entonces Pablo, según lo que San Pedro dice en sus cartas, aquí en esa carta de Pablo, también Pablo es marcado con la maldición. Porque dice, me enfrenté con él, lo rechacé, me opuse en contra de lo que él decía, cara a cara, insiste, delante de todos, un fariseo que durante su vida ha sido fanático, enfrentando en contra de Jesús cara a cara, ahora llega a enfrentar a San Pedro cara a cara. Moabia, antes de ser musulmán, enfrenta al profeta apoyando a su padre Abu Sufyan, ahora va a ser musulmán supuestamente. ¿Pero qué hace? Enfrenta cara a cara en contra del Imam Ali alayhi salam, luchando en contra de Muawiyah alayhi salam. Quiere decir, la persona es la misma persona. Y su supuesta conversión
Es una nueva táctica, es una nueva táctica para llegar a sus objetivos. Muawiyah antes del Islam y después del Islam es el mismo incrédulo. La diferencia es que ahora va a cubrir su incredulidad con hipocresía. El fariseo, señor fariseo Pablo, es lo mismo. Antes de ser cristiano, persigue a los creyentes. Después persigue a San Pedro. Enfrenta cara a cara a San Pedro. Porque era digno de reprensión. Y lo va a llevar a un grado tan degradado que dice, eso merecía. No es que yo equivoqué. No, él lo merecía. ¿Por qué? Porque él sigue la ley, lo que Jesús mandó. ¿Ves? Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Eso era un asunto que ellos preguntaban. ¿Se puede sentar en una mesa comiendo con las personas incircuncisas, que la persona gentil, la persona que no tiene circuncisión? ¿Se puede sentar a comer con esa persona o no? Los fariseos decían no se puede. Pero Jesús y San Pedro lo hacían. Cuando Jesús y San Pedro veían que los fariseos y los judíos llegaban, ellos abstenían para no dejar pretexto en manos de ellos. ¿Me entiende? Entonces, ese fariseo Pablo viene a criticar esto. Cuando nosotros no estamos, ustedes van a comer con los gentiles. Cuando vienen un grupo de los judíos y todo eso, no, y van a levantarse. Y lo toma lo interpreta como hipocresía de San Pedro. Con razón, cuando usted va en Mateo, vas a ver la parte manipulada del Mateo, cuando dice Jesús supuestamente a San Pedro, hasta mañana, hasta la madrugada me vas a rechazar 3 veces. Si San Pedro es tu apóstol, no te lo va a rechazar. Entonces, antes que cante el gallo, vas a rechazarme 3 veces. Esto es lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. ¿Por qué viene a manchar nombre de San Pedro? Con la misma razón que mancharon el nombre del profeta Aarón, que es sucesor de Moisés. Porque estos sacerdotes fariseos, estos tienen problema con los sucesores. ¿Por qué Muawiyah tiene problema con Imam Ali alayhi salam? ¿Por qué los fariseos tienen problema con San Pedro? ¿Por qué los sacerdotes judíos tienen problema con profeta Aarón? Con la misma razón. Entonces dice, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Por supuesto, porque ellos eran fariseos, criticaban, entonces ellos abstienen. Abstienen. Ahora ya no se puede, es como taguía. Porque los fariseos eran fanáticos y dicen, haga taguía, aléjate. Eso le cuesta entender. Y los demás judíos le imitaron en su simulación. Los demás judíos, quiere decir otros apóstoles. Él lo va a despreciar llamándolos judíos. Él mismo es fariseo y llama a ellos judíos. Es como, por ejemplo, Estados Unidos es terrorista, a otro del mundo dice terrorista. Pablo es fariseo, a ellos llama judío. Judío maldito, ¿cómo así? Hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. San Bernabé, que era un apóstol bueno, noble, obedeció a San Pedro y cuando San Pedro dijo, comamos con los gentiles, comía. Cuando decían no, no comía. Pablo, que era un fariseo terco, cabeza dura, entonces no quiso aceptar, no se sometía porque era arrogante. Entonces no puede entender por qué todos los apóstoles están obedeciendo a San Pedro. Entonces viene a enfrentar a San Pedro y rechazando a San Pedro. Pero en cuando vi que no procedían con rectitud, Pablo dice que San Pedro no actúa con rectitud. Recuerdo la carta de Muawiyah a Imam Ali alayhi salam. Dice, ya Ali ittaqillah. Oh Ali, tenga miedo de Dios. Muawiyah dice, Ali, lo que Pablo dice a Pedro, no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? Evangelio que tú no has recibido y el Evangelio que tú nunca has presenciado, porque tú nunca has sido apóstol de la vida de Jesús. Dije a Cefas, a San Pedro, y lo dice Cefas como una forma despectiva.
Muawiya llamaba a Imam Ali alayhi salam Abu Turab, padre de la tierra. Porque Imam Ali alayhi salam era una persona muy modesta y siempre sentaba sobre el suelo, sin alfombra, nada. Es una persona muy modesta. Entonces lo llamaba Abu Turab, padre de la tierra, que siempre sientas en el suelo, cosas así. Como una forma despectiva. Entonces Muawiya llamaba a Imam Ali alayhi salam Abu Turab. Pablo llama a San Pedro Cefas. No dice San Pedro, no. Dice Cefas. Dije a Cefas, en presencia de todos, lo humillé delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Como supuestamente un argumento de Pablo. Dice, esa parte de la ley incumplen. Entonces, ¿cómo exigen que otras partes de la ley sea cumplida? La respuesta está bien clara. Hay parte de la ley de los fariseos que no hace falta cumplir. Y hay otra parte de la ley confirmada y afirmada por profeta Jesús, la paz sea con él, que debes cumplir. Entonces San Pedro cumple. Quiere decir, viene con el mismo argumento de una cabeza farisea que criticaban a Jesús. ¿Por qué el día Shabbat, sábado, viene a ayudar a los pobres? ¿Por qué incumples parte de la ley? Entonces la respuesta de Jesús dice, fariseo, tu argumento es falso. Entonces, tal como San Pedro. San Pedro, cuando está haciendo la difusión, va a sentar al lado de los gentiles, lo ayuda. Pero a Pablo le da envidia, se molesta. Quiere cortar entre San Pedro y los gentiles. Entonces dice, es que usted, ya que sientas con ellos, no puedes invitar a ellos que cumplan la ley. Porque sentar con ellos según la ley de los fariseos es prohibido. Entonces San Pedro diría, yo no soy fariseo, Señor. Yo no soy fariseo. Yo no cumplo la ley que tú me presentas. Yo cumplo la ley de profeta Moisés y de profeta Jesús. Entonces ese argumento es falso. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo. Mira cómo llama a los gentiles. Consciente de que el hombre no se justifica por las obras, otra vez vuelve a decir sus doctrinas. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Amén. Lo que San Pedro decía, invitan a la gente a libertinaje, porque los hechos no importan, la obra no importa. A través de la ley ni te justificas, ni a través de la ley te cometes pecado, no importa. A través de la fe ya estás pura y purificada. Con esta razón usted va a ver muchos tipos de vicios hoy en día se convirtió como una parte de hábitos, algo normal, de costumbre. Beber, no importa, danza, discoteca, incluso creyentes que van a participar fin de semana, ay bueno, pásatelo bien, un domingo vamos a pedir perdón, no importa. Eso de no importa, relájate. Es la interpretación actualizada de palabra de Pablo. No importa, todo lo hacen, no importa. Esto, relájate, es esto. Porque el hombre no se justifica por las obras. Entonces, no se comete pecado por las obras, sino por la fe, punto. Entonces ya hacemos una pregunta a los hermanos cristianos. ¿Cuál es la relación y el vínculo entre la fe y la práctica? Si la fe se fortalece con la práctica coincidente con la fe, y la fe se destruye, se elimina con una práctica contradictoria a la fe. Entonces, la práctica no es que independiente a la fe, sino que sale de la fe y vuelve a la fe. Entonces, Pablo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, no por las obras, insiste en eso, de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Invitando a los gentiles que no sientan más con San Pedro, que vengan aquí yo no les exijo obras, no les exijo circuncisión. Imagínate, circuncisión en aquel entonces era un sacrificio grande,
sin anestesis, con una hacha hacían circuncisión. Con sierra, por ejemplo, le hacían circuncisión. Imagínate. Con una tijera. Mira, gracias a Dios ya te has nacido aquí en este momento. La circuncisión con anestesis, con todo ya profesional. Pero en aquel entonces, ¿qué deberías hacer? Imagínate. Bueno, ya. Creo que ya es suficiente de lo que hemos escuchado de Pablo. Ya sabemos su doctrina, cómo enfrenta en contra de San Pedro. Vamos a ser justos. Si yo sigo al Santísimo Jesús, debo seguir a sus apóstoles. Muchas veces los hermanos cristianos me preguntan, ¿ustedes creen en Jesús, en los apóstoles? Yo digo, sí. Nosotros compartimos. Queremos en Jesús, queremos en Santísima Virgen María y queremos en todos los apóstoles, excepto como Judas Iscariote. No era apóstol, era como un traidor. Pero la definición de apóstol que nosotros damos, el apóstol es la persona que en la vida terrenal de Santísimo Jesús le haya acompañado, que haya sido elegido por Santísimo Jesús. Cada farsante mentiroso después venga a decir que yo en un sueño he visto a Jesús, puede ser que esa persona sea veraz, pero no lo vamos a aceptar como un guía para nuestra vida, no. No lo vamos a elegir como el ejemplo de la vida, no. Supongamos lo que Pablo dice sea correcto. Entre Pablo y entre San Pedro, tú debes seguir a San Pedro. Pero, ¿qué pasa en la iglesia? Vamos a ver. Cuando vamos a ver, Pablo pretende que ha recibido al profeta Jesús, él lo llama como Dios. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 a 19, habla de la supuesta aparición de Jesús a Pablo, mientras iba de viaje. ¿A dónde? A torturar y perseguir a los cristianos. Llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Lo interesante, dos versiones relatadas por Pablo y también por Lucas se contradicen. En uno dice, los que le acompañaban se quedaron ciegos y no veían nada. Solo lo escuchaban. En otro dice, ellos lo veían y lo escuchaban. Es decir, incluso la contradicción en dos versiones relatadas por propio Pablo. Entonces dice, el mentiroso tiene poca memoria. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo llama con el nombre judío, así como. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús. Dice yo. ¿A quién tú persigues? Pero levántate, entra en la ciudad, sin que él se arrepienta. Mira, eso es, hermano, es falso. ¿Por qué? Si tú no te arrepientas, Dios no te aceptará. Mientras él era un arrogante, perseguía a los creyentes, igual Dios viene a elegir. Eso es falso. Primero tú debes arrepentirte, después Dios te va a dar bendiciones. No, es que él seguía un arrogante, fanático. ¿Y cuál es la garantía? Después de hoy, cada persona viene a pretender una cosa nueva y tú debes aceptar. Si con la misma lógica, cada persona que pretende que ha visto a Jesús, su palabra es confiable. O aceptas ese argumento o no. Adelante. Si lo aceptarías tal como lo aceptas de Pablo, debe aceptarlo de todo el mundo. Cada persona. Entonces, Joseph Smith en el año 1834 dice, yo he visto a Jesús. Es decir, la misma historia, este cuento que pretende Pablo, se va a repetir durante la historia. Cada uno, cuando ya está molesto, va a inventar una nueva iglesia, una nueva secta. Joseph Smith es fundador del mormonismo. En 1834 dice, incluso he encontrado la Biblia verdadera, que durante los siglos estaba tomando polvo, así como escondido. Yo lo descubrí, usted busca la Biblia de Mormon. Y, por ejemplo, en esa obra usted ve
que supuestamente Jesús con su cruz aparece y ya él va a caer porque ese choque espiritual es tan fuerte. En otro, usted ve Pablo ha caído. En otro también Pablo ha caído. Por ejemplo, Jesús le está hablando. Jesús ya lo ve, perdón, Jesús está hablando ahora con Pablo. Esto es muy arraigado dentro de la cultura cristiana, que Pablo es la parte indiscutible de la fe cristiana, aunque nunca haya presenciado en la vida terrenal de Jesús. Aún más, nosotros debemos decir, él ha presenciado en la vida terrenal de Jesús y lo rechazó, tal como rechazó a San Pedro. ¿Y cómo es que tomas como el ejemplo y el guía de tu vida a una persona que ha rechazado a Jesús y ha rechazado a San Pedro? Es como una persona toma a Muawiyah como su imam, que ha rechazado a Imam Ali alayhi salam y al profeta del Islam. Entonces hay una buena alianza entre ellos. En otra hora usted ve, por ejemplo, aquí San Pedro, Pablo es un rubio, ¿no? Porque los europeos cuando quieren pintar a los santos lo van a pintar según sus visiones. Y lo llaman conversión de Pablo. Hemos dicho que hay contradicciones de lo que Pablo pretende en sus cartas y en lo que dice Pablo. Relata Lucas y Lucas lo relata en Hechos de los Apóstoles. La iglesia defiende a Pablo, interesante. Y vamos a ver argumentos de la iglesia. ¿Cómo podía sustituirse la predicación de que Dios entregaba gratuitamente la salvación a través de Jesús por la de que era preciso convertirse en judío para salvarse? Entonces dice, eso no tiene sentido. Si tú vuelves a decir, mira, es interesante. Primero toman argumentos de Pablo como una parte indiscutible, que Jesús murió por el pecado y esa gracia llegó gratis a ser humano. Cuando lo aceptan, entonces en base de eso rechazan la palabra de Pedro. Dicen, no tiene sentido que Pedro vuelva a pedir a los gentiles que cumplan la ley. No tiene sentido. Si Dios ha enviado a su Hijo para que elimine y abolir la ley, entonces no tiene sentido que otra vez San Pedro venga a pedir cumplir con las leyes. Entonces, por la de que era preciso convertirse en judío para salvarse, eso no es aceptable. La de que la salvación se obtenía mediante las propias obras, eso no es aceptable. Ese es parte de un argumento, un artículo de la iglesia, de los protestantes. Ya les dejo ahora la fuente, para que ustedes lo revisen mejor. A través de eso está rechazando a San Pedro. Dice, no tiene sentido lo que San Pedro decía. Y la de que esto tenía, entre otras consecuencias, levantarse una barrera entre judíos y gentiles, a menos que estos gentiles se circuncidaran y entraran a formar parte de Israel nacional. ¿Esto por qué? La respuesta es, mira, circuncisión es del profeta Abraham. Es el pacto que el profeta Dios hizo con la humanidad. Mira, cuando el profeta envía esto al profeta Moisés, igual dice lo mismo. Cada persona que se circuncida puede integrarse dentro del pueblo de Dios. Pero ellos lo llevaron a como una virtud de sangre. Eso es falso. ¿Cómo usted lo pretende? Que esa virtud lo tenemos por nuestra propia sangre. Es falso, totalmente falso. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo, la persona gentil que llega a quiere vivir con los hijos de Israel puede, con la condición que se circuncide. En tiempo de Jacob lo mismo, en tiempo del profeta Abraham lo mismo, todos. Entonces, los judíos no tienen la virtud en la sangre, sino en la obra, en la práctica. Entonces, lógico que dando la buena nueva, San Pedro pida que ellos se circunciden. ¿Dónde tenemos el problema? Eso es la pregunta. La interpretación falsificada de la buena nueva. ¿Por qué? La buena nueva de Jesús que San Pedro está difundiendo, ¿qué es? Está anunciando la venida del último profeta que se llama Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Pero Pablo es el fariseo, va a cambiar el concepto. Dice, el anuncio es, han sido salvados de la ley. Mira, si la buena nueva es, han sido salvados de la ley por la fe, entonces no tiene sentido que tú vayas a decir, mira, venga, ¿qué? Dios les ha salvado de la ley por la fe. Pero por favor, vuelvan a practicar como las leyes judaicas. No tiene sentido, ¿me entiendes? Si aceptamos esta tergiversación de Pablo, ya no tiene sentido aceptar, volver a practicar la ley. Pero si rechazamos totalmente a Pablo, ¿qué pasa? Ese anuncio, esa buena nueva, no era abolición de la ley, sino era anuncio de la venida del último profeta de Dios. Entonces tiene lógica que San Pedro haya ido a donde los gentiles, invitándoles que se circunciden para poder entrar en las obras y poder entrar en la fe. Tiene toda la lógica. Para Pablo resultaba obviamente imposible y Pedro no tenía ningún derecho a obligar a los gentiles a actuar de esa manera. ¿Cómo que no tenía ningún derecho? Si Jesús le dice, todo lo que atas en la tierra se atará en el cielo, todo lo que abres en la tierra será abierto en el cielo. Jesús le está dando todo el derecho de aplicar la ley o prohibir una ley. Entonces, ¿cómo usted, siendo cristiano, puede decir esto? Lo interesante, los judíos cristianos partidarios de exigir a los cristianos gentiles la conversión al judaísmo habían decidido imponer sus tesis en las comunidades fundadas por Pablo y Bernabé en Galacia. ¿Qué pasa? Los apóstoles se van a dar cuenta que Pablo está tergiversando el mensaje. Ellos rápidamente llegan a Galacia y le están enseñando, mira, no hay que olvidar la ley, la obra. Entonces Pablo se va a enfrentar en contra de ellos. El conflicto acabaría generando una clara reacción en Pablo y dando inicio al aspecto de su legado que ha perdurado con más fuerza durante casi 2 milenios del Pablo, la redacción de sus cartas. Entonces Pablo viene rechazando a San Pedro, viene a hacer cartas. Eso está en el sitio web protestantedigital.co. Disputa de Pedro y Pablo en Antioquía. Usted lo puede encontrar. Y hay mucho de eso, pero yo quise decir, mira, hermano, Dios no te aceptará la contradicción. Cuando tú dices, yo sigo la Biblia, el Sagrado Corán que decía, si ellos ponían en práctica la Biblia, Dios le perdonaría a los judíos y a los cristianos. Pero el problema de ellos, supuestamente dicen, creemos en la Biblia, pero lo rechazan en la práctica. Y en la fe lo rechazan. ¿Por qué? Porque se rechazan a San Pedro. Con razón, durante la historia, la iglesia prohibía que la gente agarre la Biblia y aprenda en latino para interpretar la Biblia. Lo tenían prohibido durante la historia. Cuando pasó el conflicto de Martín Lutero con la iglesia católica, el peor daño que hizo Martín Lutero en contra de la iglesia católica, que era, diga, traducir la Biblia en alemán. En 1517 a 23, algo más o menos. Él tradujo la Biblia en alemán. A 1534 más o menos se publicó. Durante este 15-20 años, por primera vez la gente tenía la Biblia en su propio idioma y se dieron cuenta de tantas contradicciones en la Biblia y más de lo que contradecía la iglesia a la Biblia. ¿Esto estaba en hebreo? No, estaba en latín. Mira, Vulgata, la versión era en latín, que ellos habían traducido de griego, en parte en arameo, en parte en griego, lo tradujeron a griego primero y después al latino. Y durante la historia era prohibido aprender idioma latín para los que no son eclesiásticos y que no son autoridades. Entonces la gente común corriente debería cerrar los ojos y dejar su mano. Vamos, me llevas donde quieras.
la fe ciega. Entonces, ellos podrían condenar a quien le da gana, podrían vender el paraíso, comprar, o sea, ganar bien de la religión, quiere decir de la ignorancia de la gente. Eso no es fe. Lo que Europa luchó no era en contra de la fe. Europa luchó en contra de la ignorancia, pero impuesta en el nombre de la fe. Ojo. Mira, ¿por qué los europeos abandonaron supuestamente la religión y se salvaron y llegaron al desarrollo? Porque eso que tenían durante la historia, como la religión, era la ignorancia impuesta. Le prohibían leer, le prohibían reflexionar, le prohibían analizar, por supuesto. Entonces ellos quedaron en un tiempo de oscuridad medieval. Pero ¿qué pasó con los musulmanes? Vamos a ver. En cuando los musulmanes dejaron el Sagrado Corán, se atrasaron. En el tiempo de florecimiento de la cultura y la civilización islámica, ¿cuándo es? Cuando los musulmanes tienen el Sagrado Corán como primer libro de la lectura, los niños desde niños lo van a memorizar, los gobiernos lo van a poner en práctica, entonces usted va a ver la era de florecimiento de la tecnología entre los musulmanes, la química, medicina, física, astronomía, todo está desarrollándose rápido. En cuando los musulmanes se van a alejar del Sagrado Corán, empieza la caída de los musulmanes. ¿Por qué los musulmanes se convirtieron a los países tercermundistas? Vamos a ver la historia de Turquía, la historia de Irán. Quitaron el Sagrado Corán de estudios de primaria, lo quitaron. Entonces, incluso en Turquía, para separar entre la generación y el Sagrado Corán, cambiaron las letras de idioma turco, que era persa, letras árabes. Lo pusieron como inglés latino. Entonces, muchos, incluso hoy en día no pueden recitar del Sagrado Corán porque solo saben leer las letras en inglés. Imagínate cómo mantuvieron a los musulmanes durante la historia. Cuando los musulmanes se acercaron a la cultura occidente, empezó la caída de ellos. Cuando los reyes de ellos tenían su visión y su mirada hacia occidente, empezó la caída de ellos. Cuando tenían su visión concentrada en el Sagrado Corán, tenían su desarrollo. La caída de ellos empezó cuando abandonaron el Sagrado Corán. Interesante, ¿no? El occidente abandona esa ignorancia y esa oscuridad que impuesta en el nombre de la religión, se va a desarrollar. Se va a salvarse. Rompe las cadenas y salva. Porque llega al intelecto. Y los musulmanes, mientras tanto, tienen el Sagrado Corán, están bien desarrollados. En cuando dejan el Sagrado Corán, el intelecto, y caen en la lujuria, en la pasión, en los deseos, juego del poder, juego del trono, ¿no? Caen en esa lujuria y estas maldiciones, pierden todo. La persona que está con la fe y el intelecto gana. El intelecto y la fe coinciden, no se contradicen. Cuando nosotros lo hemos abandonado en los países islámicos, con razón, después de la Revolución Islámica de Irán, solo con 40 años, y no podemos pretender que es un país 100% islámico. Un porcentaje del Islam hecho en este país, que se llama Irán, usted va a ver que la velocidad de desarrollo de la ciencia en Irán, en algunos años, ha llegado a 15 veces más rápido de la velocidad de desarrollo de la ciencia en el mundo. De 15 a veces en algunos años llegamos a 30 veces más rápido hemos desarrollado. Por poco que del Islam que hemos llegado. Un joven espiritual tiene la cabeza más concentrada en estudio. Un joven que ya tiene un propósito, que es Dios, es trabajar, servir al prójimo, trabaja mucho más que un joven que es un vago, que es vicioso, siempre buscando mujeres, no sé, emborrachamiento, cosas así. Entonces la cultura occidental, si no se salve de los vicios, está condenado a caer. No porque los musulmanes van a luchar en contra de ellos. No. Ellos deben entender que su maldición está en los vicios. Nadie le va a luchar en contra de ellos. La lucha, ellos deben empezar en contra de Satán, en contra de los vicios. Si no, la caída, usted ve la destrucción de la familia, decadencia moral, drogas, alcohol, prostitución. Esto es la caída, eso es el enemigo de ellos. Y cuando una persona que, dominado por su lujuria, tentado por Satán,
llegue a tener poderes como bombas nucleares, todo eso, algún día lo va a utilizar. Entonces, el problema de ellos, quiere decir, los zombies, ellos mismos lo están criando. En cuanto a esos zombies van a ser grandes, vendrá en contra de ellos mismos. Bueno, entonces, el cristianismo de hoy es hecho por Pablo y Constantino. Vamos a ver el Nuevo Testamento, supuestamente el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos? Libros directos de Pablo, las cartas de Pablo. Son 13 libros. Ustedes las cartas. A los romanos, Corintios 1, Corintios 2, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 2, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito, Filemón, Hebreos. Mira, ¿cuántos libros son? 13 libros. ¿Sí? Interesante. 13 cartas de Pablo, que es la primera, como la parte más importante de la Biblia que todo el mundo está predicando, es la carta de Pablo. La persona que viene a enfrentar y rechazar a Jesús, porque es fariseo durante la vida terrenal de Jesús, y después viene a rechazar a San Pedro. Y aún más, Lucas es un médico, es discípulo de Pablo. Entonces, los libros y las obras de Lucas, porque Lucas no es apóstol de Jesús, es apóstol de Pablo. Entonces, las obras de Lucas también vienen de Pablo. Entonces, el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, hay que considerarlo también del Señor Pablo. Y cuando llegamos a Juan, este Juan no es el Juan apóstol de Jesús, porque este Evangelio de Juan, los sabios científicos bíblicos dicen, ha sido escrito alrededor del año 110 a 115. 115, ¿cuántos años después de Cristo? 85 años. Una persona, ¿cuántos años debería tener para ser compañero de Jesús? Algunos dicen, bueno, era muy joven, 10 años, 2 años, 8 años. Bueno, si tenía 10 años, después de 85 años, cuando escribió el Evangelio de Juan, ¿cuántos años debería tener? 95. Entonces muchos van a poner en duda la veracidad de esto y como no es confiable, porque una persona después de 85 años, ¿qué recuerda para escribir? Entonces dicen, no, eso no es el apóstol. Entonces, ¿quién es? Es un Juan que dicen que ese Juan es uno de los discípulos de pensamiento de Pablo, que algunos dicen que era de Damasco. No es el Juan apóstol, sino un discípulo de pensamiento de Pablo. Entonces vamos a tener a Juan y a sus obras dentro de clasificación paulina de la Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos de Juan? Evangelio de Juan lo tenemos, Apocalipsis es de Juan y 3 cartas de Juan. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Prácticamente, ¿cuántos son? 5 de Juan. Vamos a juntar. 20 libros de 27 libros son de Pablo. Entonces no tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos el nuevo libro de Pablo, ¿no? Con un poquito. San Mateo, San Marcos, 2 libros. Ahí tenemos 2 libros de San Pedro y un libro de Santiago. 5 libros. 5 libros no son de Pablo. Y el resto de Pablo. Entonces, los cristianos, quiere decir, son la gente que siguen a Señor Pablo, fariseo, rechazador de Jesús y que rechazó a Pedro. Bien claro. ¿Qué dice el Sagrado Corán? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Por supuesto, han sido incrédulos. Han rechazado la verdad las personas que han llegado a aceptar la palabra de Pablo, que han dicho, Jesús, hijo de María, es Dios. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ¿Quién tiene poder más que Dios? ¿Quién puede apoderarse de otras cosas más que Dios? Solo Dios. إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Si Dios decidiría aniquilar a Jesús, hijo de María, a su mamá y a todos los seres que viven en la tierra, lo hace. ¿Quién lo puede impedir? Pregunta a los cristianos.
si el padre puede aniquilar al hijo o no. Si él es su creador, entonces lo puede hacer. Entonces él no puede ser Dios. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Todo el trono de los cielos y de la tierra pertenece a Dios. وَمَا بَيْنَهُمَا. Y todo lo que está entre el cielo y entre la tierra. Dios va a crear lo que quiere tal como quiere. En siguiente aleya del Sagrado Corán dice: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Han ocultado la verdad, han rechazado la verdad, han sido kafir las personas que dicen Dios es el tercero de tres. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. No hay divinidad más que Dios único. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Si no se bastan, si no terminan esa incredulidad que están asociando a Dios, entonces recibirán un castigo doloroso de parte de Dios. Eso es Suratul Maida, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 72-73. Lo que el Sagrado Corán dice, invita a los cristianos a pedir el perdón de Dios, en aleya 74, vuelvan, arrepientan, pidan perdón. Dios es quien perdona y es misericordioso. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat. No ha sido Jesús hijo de María excepto un mensajero que antes que él han llegado muchos mensajeros y han muerto. Su mamá es una mujer pura, veraz y bendita. Mira, esa parte es un argumento del Sagrado Corán bien fuerte. El Sagrado Corán quiere indicar que Jesús no es Dios. Dice: Kana ya'kulana at-ta'am. Unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. El argumento de Dios, que Jesús no es un Dios, dice: Jesús y su madre comían comida. ¿Cómo ese argumento funciona? Dice, así Dios te va a aclarar bien las cosas. ¿Cómo así? Escúchalo bien. Yo estaba en un país, un hermano llegó, dijo: Sheikh, es que mañana yo tengo una reunión familiar. Ese hermano se llama Ali Hussein. Digo, yo voy a una reunión familiar. Entonces ahí yo tengo mi tío que es pastor. Y siempre me va a criticar, me insulta, me molesta todo. Me dice: ¿por qué eres musulmán? Delante de toda la familia me destruye. Entonces yo he dicho: mira, querido hermano Ali Hussein, cuando llegue a esa reunión, haga una pregunta a tu tío. Muy bien, al señor pastor. Pregunta al señor pastor: ¿acaso, ese es argumento coránico, señor pastor, ¿acaso Jesús comía comida o no? Una pregunta. Nadie puede rechazar que Jesús comía comida. Bueno. Entonces dijo: muy bien, ¿y después qué, Sheikh? Bueno. Y después, cuando dijo que sí, si una persona come comida, ¿necesita ir al baño o no? Entonces necesita hacer pipí. Muy bien. Entonces ya fue donde ellos y el señor pastor le preguntó, imagina toda la familia sentados sobre la mesa y ya, señor pastor, tengo una pregunta sobre Jesús, Señor Jesús. Ah, bueno, hijo mío, adelante, haga tu pregunta. Entonces Ali Hussein le dijo: es que, señor pastor, es que ¿Jesús comía comida o no? Sí, hijo mío, y el Hijo de Dios tenía una vida terrenal y que llegó a comer y comía la comida. Muy bien, siguiente pregunta hace Ali Hussein. Señor pastor, es que la persona que come la comida entonces necesita hacer pipí, necesita hacer excremento, ¿no? Y yo no puedo creer en un Dios que hace excremento. Le destruyó y le dejó sin palabra. El señor pastor dijo: ¿qué te enseñó? Y ya él debe decir: el Sagrado Corán me enseñó. Porque decía: Kana ya'kulana at-ta'am. Ellos comían la comida. El Sagrado Corán habla dentro de un aspecto de respeto. Para que tú reflexionas. Dice: comían comida. Quiere decir, tú entiendas. Si una persona come comida,
es una persona que necesita la comida. Entonces, un Dios que necesita cosas no puede ser Dios. Y en parte, cuando comes comida, tu cuerpo tiene como una función biológica que produce excremento. Entonces, una persona que hace excremento, quiere decir, hace una cosa impura, no puede ser Dios. Porque todo lo que sale de Dios es puro, es correcto. Entonces, Dios no puede ser un ser necesitado y Dios no puede producir excremento. Listo. Ahí, el Sagrado Corán dice, Ondor. Observe. Ambos tomaban alimentos, comían comida. Mira cómo les explicamos los signos. Mira bien claro, es demasiado claro. Y mira cómo son desviados. Mira cómo son desviados. ¿A dónde van? Vais a servir en lugar de servir a Dios lo que no puede dañaros ni aprovecharos. Dios, Allah, es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y terminando con esa idea del Sagrado Corán, dice, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ. Los judíos también llegaron a decir, fulano es el hijo de Dios, no sé, nosotros somos hijos de Dios. Así nombraron a cada uno que querían, dijeron, eso es hijo de Dios. Y وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Y los cristianos dijeron, Jesús es hijo de Dios. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Es una cosa que no pasa más que la lengua, que si no tiene la verdad, es una cosa falsa que dicen. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. Asemejan la misma palabra de los incrédulos anteriores. Porque los romanos, que eran incrédulos, decían lo mismo. Hijo de Dios, esposa de Dios, suegra de Dios. Entonces yo hice una pregunta en una universidad, todo el mundo rieron. Y yo, bueno, si Dios que tenía esposa, debería tener suegra. Y usted sabe que tú no puedes atribuir un carácter negativo a Dios. Y tener suegra es un carácter súper negativo. Entonces, porque Dios ya no tenía suegra, entonces no tenía esposa, entonces no podría casarse. Entonces no puede tener hijo. Punto. Mira, bien claro, ¿no? Eso nadie lo rechazó, todo el mundo lo aceptaron. Bueno, entonces el Sagrado Corán dice, ¿qué pasa con los judíos y cristianos? Tomaron a los sacerdotes y rabinos en lugar de Dios. Hoy tú preguntas, ¿existe el limbo o no? Por ejemplo, purgatorio. Dice, vamos a ver qué dice el señor Papa. Mira, vamos a ver. ¿Qué dice Dios o quién le va? Son dos cosas. Una vez nosotros en el Islam tenemos sabios que seguir. No es que el sabio va a inventar cosas, no. El sabio solo investiga la palabra de Dios y te lo va a transmitir. En el Islam, el sabio es una conducta, quiere decir, recibe lo que es, por ejemplo, el Sagrado Corán, todo, y lo interpreta para ti. En la iglesia, señor Papa tiene autoridad de inventar normas. Es una cosa diferente. Quiere decir, se ha puesto en el lugar de Dios. El Sagrado Corán dice, el problema de ellos es que اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Tomaron a ellos, por ejemplo, usted va a ver concilios de la iglesia. Cada concilio inventa creencias, inventa sacramentos, cada concilio. Quiere decir, durante la historia han formado una religión hecha por los padres de la iglesia. Hechas por ellos. En el Islam decimos, solo nosotros buscamos lo que Dios envió al profeta del Islam. Lo que es prohibido en tiempo del profeta hasta hoy en día y hasta el día del juicio final será prohibido. No es que cada día puedes inventar una cosa. En la iglesia es diferente. Cada día tiene una cosa diferente. Por ejemplo, las mujeres anteriormente cuando iban a la iglesia debían cubrir su cabeza. Ese deber se convirtió a una recomendación. Y hoy en día ni siquiera es recomendación, es normal, nada. Con eso como es. Scott van a entrar en la iglesia con minifalda, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que si es la norma de Dios, no debe cambiarse. No es que hay que aceptarse, acomodarse a la situación actual, hay que los gays también lleguen al reino del cielo. ¿Qué pasa? Entonces el Sagrado Corán dice, en el Surat Tauba,
que es capítulo 9, Aleya 31, eso deben tener en cuenta, han tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al ungido hijo de María, como señores en lugar de Dios. En lugar de tomar a Dios, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios único. Eso es el problema de ellos, y no hay más Dios que Él, gloria a Él, está por encima de lo que le asocian. Ellos quieren apagar la luz de Dios con sus bocas, con lo que dicen, pero Dios va a cumplir con su luz, aunque lo detestan los incrédulos. Dios ha enviado su religión, su mensajero con la guía, con el camino correcto que supere a todas las religiones, aunque los mushrek no lo quieran. Oh gente, mayoría de los sacerdotes, de los monjes, están comiendo de bienes de los demás de una forma errada, incorrecta. Comen comida ilícita. Quiere decir, a través de vendiendo el camino falso, están robando, como muchos pastores. Los sacerdotes rabinos están haciendo esto. Y están impidiendo que la gente llegue al camino de Dios. Y ellos están acumulando oro. Y las personas que están acumulando oro y plata y no lo pagan en el camino de Dios. Es decir, es otro grupo que en el infierno se va a acompañar a esos sacerdotes y monjes. Las personas que tienen plata y no lo sirven a los pobres. Porque estos dos grupos, la gente del poder y de dinero y la gente de la religión, se alían en contra del pueblo, en contra de los pobres. Entonces el Sagrado Corán nombra a los dos y dice فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ambos grupos, la gente, los que venden la religión y comen de la religión, los que acumulan el dinero, saquean a la gente, los dos serán castigados en un castigo doloroso de Dios. En el infierno es Surat Tawbah, ley 35. Y al final el mensaje que damos en esta clase, Ya Ahlal Kitab, Surat 4, ley 171. Ya Ahlal Kitab, oh la gente de la Santa Escritura, cristianos judíos, La taghlu fi dinikum, no exageréis en su religión, en la fe, no exageréis. Wala taqulu ala Allah illa al-haq, no digan en contra de Dios sino la verdad. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, Jesús hijo de María es un mensajero de Dios y es una palabra que Dios envió a Santísima Virgen María. Y no digan 3, ya basta, es mejor para vosotros, Dios es Dios único y no tiene divinidad. Inshallah, mañana vamos a continuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاطمة وأبي